Muchas gracias. Todo elemento grande, chiquito, Bien. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted me podría hacer un favor y filmarme? Con mucho gusto. Yo le quería preguntar, ¿yo puedo tener una constancia de que estoy acá en la universidad? Sí, claro. Entonces, hoy mismo, ¿cierto? Entonces yo soy... es simplemente una constancia. Diga que estuve acá porque para la universidad me toca justificar. O no sé, si hay algún papel donde aparezca formal, también puede ser la yo foto. creo que esa cuenta de cómo podía Ah, usted... esta es otra, la otra. Ah, no, sí, estas son las dos. ¿Cómo está? Está más cerca. Entonces, Sí, el modelo. Entonces me da un momentico, yo le pregunto a la decana si ella lo puede hacer o si... una constancia muy sencilla diciendo que estuve participando como par de evaluadores aquí, ¿no? Ah, vale. Le explica que es para la universidad. Ah, ok. Vale, gracias, profe. Ya, Gracias. El modelo es muy antiguo, pero después había pensado para hacer algo de personas de que hasta otras zonas. Pero se podía comenzar con las clases primeras. Lo cual es que se requieren recursos altos, son encuestas probabilísticas que requiere hacer así. Para poder tener Para hay que visitar. No, mientras se consigue alguno de los proyectos de alguien. nos acabamos de ganar un lindo plazo en la Universidad de Córdoba en la Bien, a nombre del Comité de Credenciales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, representando a la profesora Inés María Ulloa, quien es la presidenta de este comité, ella hoy día está en una comisión académica fuera de la ciudad de Cali. Me correspondió reemplazarla y hacer la presentación de este ritual, que es muy importante en el sistema de credenciales de la Universidad del Valle y que ya lleva funcionando con bastante éxito alrededor de unos 6-7 años. Ya personalmente me ha tocado hacer este ejercicio porque hace 2 años atrás fui el presidente, me reemplazó Inés María y me tocó con otras colegas y otros colegas. Entonces, hoy tenemos el acta de sustentación de ascenso de la categoría en el escalafón docente de profesora asistente a profesora asociada de la colega Jenny Lucero Pozo Quiseno, quien está vinculada al Departamento de Ciencias Sociales ya hace varios años y que está presentando como texto elaborado por ella misma el de transformaciones del significado y vivencia de la maternidad en mujeres negras, indígenas y mestizas del suroccidente colombiano. Para efectos de este
ritual de exigencia académica, siempre se seleccionan 2 pares que evalúen, lean el trabajo y hagan sus comentarios críticos, reflexivos alrededor de lo que el colega, mujer u hombre, presente para efectos del ascenso en el escalafón asociado o titular. Entonces, el procedimiento que se tiene es la profesora que presenta su candidatura al ascenso, la profesora Jenny Pozo, hará una intervención, digamos, alrededor de 40 a 45 minutos, puede tomarse el tiempo, en donde presenta los resultados de lo que ya tiene escrito, de lo que ha trabajado, publicado o no, y acto seguido las 2 personas invitadas, pares académicos en este caso, las profesoras Mara Ibero Vigoya y la profesora Alejandra Miller Restrepo, harán sus respectivos comentarios. Luego de esto habrá un pequeño intercambio entre las 3. La profesora Jenny responderá los comentarios de las 2 colegas y damos por finalizado el acto inmediatamente. Se firmará el acta respectiva y en este sentido hemos terminado el acto como esperamos. Este acto tiene mucha importancia para la Universidad del Valle y en general para las universidades de excelencia y en particular universidades públicas como la Universidad del Valle, porque con él queremos que los resultados de los profesores que están haciendo carrera dentro del sistema de credenciales no simplemente hagan un ritual formal, burocrático, de venir a contar una serie de cosas que han hecho, sino que presenten textos, estudios realmente significativos en el campo de la disciplina respectiva. Y de esto se trata. La profesora Jenny Pozo ha seleccionado un texto que tiene que ver con su línea de investigación más reciente y que pues va a suscitar bastante debate, bastante discusión. Es un tema novedoso y que me imagino las comentaristas van a, ellas tienen, ya entregaron sus comentarios por escrito, pero pues van a hacer la presentación verbal de sus comentarios. Entonces, se trata que la comunidad académica de profesores de la facultad, de otras facultades, porque eso es una convocatoria abierta, ustedes han visto los afiches colocados en diferentes partes de la universidad, y así se ha hecho con otros colegas que han pasado por este ritual y ha servido para animar el debate, animar los puntos de vista diferentes, porque se trata, la universidad es un espacio, sobre todo la universidad pública, un espacio democrático de debates, de ideas, de puntos de vista distintos, y eso es lo que se quiere. Y si hay estudiantes, como veo que hay estudiantes acá, que vean y escuchen los trabajos de sus profesores y que eso realmente sea un ejercicio también de enseñanza pedagógica de la docencia. O sea, esto no es simplemente que una colega está aspirando a ascender en el escalafón en términos de lo que significa puntaje, en términos de lo que significa salario, sino que significa mucho más que eso, significa
un producto de investigación, y un producto de investigación que tiene que ser conocido por la comunidad, además de que salga publicado en una revista con determinado puntaje, A, B, C, A1, A2, como sea, o salga publicado como artículo de un libro, pero que los estudiantes vean que se está produciendo y que esa profesora que enseña es una investigadora y no simplemente es una persona en la burocracia docente que está repitiendo clases. O sea, es una investigadora activa, es una persona que aporta conocimientos al desarrollo de las ciencias sociales, como es el caso de la colega Jenny Pozo. Entonces, voy a rápidamente, para no repetir en cada momento una cosa muy cortica de la hoja de vida de cada una de las tres colegas que están acá. Comienzo con la profesora Jenny Pozo, y luego la profesora Mara y la profesora Alejandra Miller, y ahí sí podemos dar a continuación la profesora Jenny Pozo. Ustedes saben, es una egresada de nuestro departamento de economía, pero ella, luego de un periodo de trabajo profesional, se orientó definitivamente en la perspectiva de los estudios de la sociología y la antropología, y su formación fundamentalmente de posgrado, de doctorado, y lo hizo en España, donde obtuvo el título de doctorado en antropología del área social en España. Desde ya hace varios años la colega ha estado vinculada con nosotros, fue directora del CICSE, ha sido representante nuestra ante ASPU, ha tenido, digamos, una trayectoria importante, ha hecho varias investigaciones, forma parte del grupo de investigaciones que hasta ahora yo coordino, el grupo de estudios étnico-raciales y el trabajo de sus diversos componentes, y ahí ella ha tenido un papel muy destacado, y este trabajo forma parte de uno de los productos que ella de una manera muy acuciosa trabajó en la investigación de hace unos, hicimos entre el 2008 y el 2010, sobre subjetividades y feminidades de mujeres negras, mestizas blancas y transfeministas negras, y su docente colombiana. La profesora Mara Viveros es completamente parte de nosotros, o sea, es una figura muy cercana a nosotros, no solamente por las relaciones académicas y de amistad que tiene con varios de nosotros como investigadores, sino que ha estado muy relacionado con varios de los programas de investigación que hemos tenido acá, y particularmente con el grupo de investigaciones que yo coordino. La profesora Mara Viveros, curiosamente, también terminó economía en la Nacional, es economista, y luego en Francia realmente tomó un rumbo en la dirección, primero en el IDEAL, en el Instituto de Altos Estudios para América Latina, y luego entró en el campo de la antropología, donde en la Escuela de Altos Estudios sacó su doctorado en antropología ya hace varios años atrás. Mara Viveros es una de las investigadoras líderes en el campo de los estudios de género, sexualidad en Colombia. No voy a entrar acá a hacer detalles de su experiencia, de su labor docente y investigativa. Tiene varios libros en su haber que se han convertido, varios de ellos, en clásicos de referencia sobre los estudios de género en Colombia, de sexualidad. Es la persona investigadora que
abrió el espacio de estudios sobre masculinidades hace 2 décadas atrás, y por otro lado que pertenece a varias redes de investigadores muy importantes a nivel internacional. Ha sido, he sido profesora de planta del Departamento de Antropología, y ahora logró por fin el traslado, creo que hace 1 año, 2 años, como parte de planta de la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Ella fue directora de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, y pues repito, con ella hemos tenido una larga interacción en trabajos de investigación que hemos hecho conjuntamente. La profesora Mara Iberos fue una de las comentaristas del trabajo de investigación que les mencioné antes, entonces ha seguido de cerca esta investigación. La profesora Alejandra Miller Restrepo es magistra en estudios políticos de la Universidad Javeriana de Bogotá, y también es economista de la Universidad del Valle. O sea, las 3 tienen de pregrado economía, ¿no? Entonces es una feliz coincidencia, y solo que pues las 3, aunque creo que en el caso de Alejandra sí ha estado más vinculada a la parte de estudios económicos, porque ha estado vinculada al Departamento de Economía, es profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Cauca, y en este momento es decana, ¿sí? Decana en la Universidad del Cauca. La profesora Alejandra Miller, digámoslo, es una figura muy importante en la Universidad del Cauca como investigadora en el área de estudios de género, y tiene una producción bastante interesante en la que el componente étnico-racial, bueno, igual lo de la profesora Mara Iberos tiene esa otra característica alrededor de la población afrodescendiente, pero en el caso de la profesora Miller es su larga experiencia de trabajo con el pueblo Nasa del Cauca y el pueblo Misak o Guambiano. Conoce todo a través de una serie de trabajos, de investigaciones, toda la dinámica de cambios que ha vivido la mujer indígena en las zonas de resguardo del oriente del Cauca y en el norte del Cauca y en otras zonas del Cauca. O sea, las dos, y en este caso la profesora Miller es una conocedora muy acuciosa de todos los procesos de crianza, maternidad en las zonas indígenas y los cambios que se han vivido en las últimas 2 o 3 décadas. Entonces, la selección de las 2 investigadoras como comentaristas del trabajo de la profesora Jenny Pozo, pues nos pareció al Comité de Credenciales, bajo la dirección de Inés María Ulloa y de los otros colegas Carlos Biafara y Carlos Mejía, bastante apropiado, porque son expertas las 2, conocedoras las 2 del tema de género, sexualidad, pero con una particularidad de las 2, y es que han hecho trabajos sobre grupos étnicos raciales y tienen esa mirada, digamos, interseccional, por darle un nombre, y que es en cierto modo lo que también la profesora Jenny Pozo ha querido imprimir este trabajo. Para la Universidad del Valle, para la Facultad de Ciencias Humanas, a nombre del Comité de Credenciales, me atrevo también a nombre de la profesora Beatriz Castro, que creo que está de representante también del señor vicerrector y del comité del CIAR acá en este acto ritual. Les agradezco enormemente su presencia.
repito, es un honor tener a las dos colegas y por supuesto un honor que la profesora Jenny Pozo haga la presentación de su trabajo a nivel público para un debate académico. Muchas gracias. Muy buenos días. Para empezar, quiero, aunque Fernando ya lo dijo, quiero señalar que los resultados que voy a presentar en esta conferencia son parte del proyecto Sexualidades y Feminidades Contemporáneas de Mujeres Negras e Indígenas, un análisis de cohorte generacional y étnico-racial. Este proyecto fue financiado por Conciencias y fue liderado por el Grupo de Investigación Estudios Étnico-Raciales y del Trabajo, dirigido por Fernando. El proyecto fue dirigido por Fernando y también contó con la participación de la profesora Nancy Mota por parte del grupo Asociación Centro de Estudios Regionales Región. También en este proyecto se contó con la participación de un numeroso grupo de estudiantes y egresados nuestros, y el texto que yo presento recoge parte de las discusiones que se hicieron en ese equipo. Bueno, el objetivo del artículo, como se ha anunciado en los, por internet, es analizar cómo interpretan y viven la maternidad en mujeres indígenas, negras y mestizas del suroccidente colombiano, pertenecientes a dos cohortes generacionales, o sea, mujeres mayores de 25 años y mujeres menores de 25 años. Mujeres que tienen distintos niveles educativos, niveles de ingreso diferentes y de contextos urbanos, semiurbanos y rurales. Más específicamente, yo busco contrastar las visiones tradicionales sobre la maternidad que tienen las mujeres provenientes de la tradición sociocultural de los grupos sociales a los cuales ellas pertenecen, y contrastar esto con las nuevas vivencias y puntos de vista que expresan especialmente mujeres con mayores niveles educativos de diferentes edades y de diferentes entornos. En el proyecto del cual les hablo, que hace parte estos resultados, se entrevistaron 70 mujeres, 9 hombres y 4 transgeneristas. Pero por la extensión del artículo que presenté y por la complejidad del tema, yo realmente no trabajé las mujeres lesbianas ni las mujeres transgeneristas, solamente mujeres heterosexuales. Las entrevistas que hicieron parte de esta investigación se realizaron en localidades del Valle y del Cauca, en el Valle de Cali y Buenaventura. En el Cauca, en el norte del Cauca, la zona norte, en Villarrica y Puerto Tejada, y zonas de resguardos indígenas, Nasa y Guambiano. Estaban los municipios de Toribío, Ambaló, Izá, Paez, Caldono y Silvia. Bueno, una vez dada esta información, entonces les quiero comentar que la ponencia la dividiré en 3 partes. Una primera parte en la cual presentaré algunas consideraciones históricas y conceptuales sobre la maternidad desde la perspectiva de género y desde la crítica feminista. Una segunda parte en la cual presentaré los resultados correspondientes a los 3 grupos analizados: mujeres indígenas, mujeres negras y mujeres mestizas. Y en la última parte voy a exponer muy brevemente algunas conclusiones. Bueno, entonces empecemos con las consideraciones históricas y conceptuales sobre la maternidad y el género. En una primera parte quiero hablar de cómo se construye ese mito, esa ideología de la maternidad a principios del capitalismo, y luego toda la crítica que surge desde el feminismo, desde las distintas olas del feminismo y de los estudios de género.
esta primera parte que tiene que ver con la ideología o el mito de la maternidad se puede iniciar comentando que esta ideología surge en la sociedad occidental principalmente a partir de un momento histórico que tiene que ver con la Revolución Francesa y con ese primer feminismo que reclama su ciudadanía en ese proceso. Algunas de las estudiosas de género consideran que esa ideología de la maternidad fue una respuesta a ese primer feminismo y por ejemplo uno de los primeros referentes de esa ideología de la maternidad es la obra de Rousseau, especialmente el Emilio, porque se da una respuesta de naturalización, no es una respuesta religiosa a esa demanda política de las mujeres. Recordemos que en el Emilio, una parte del libro se dedica a la educación de Emilio y otra a la de Sofía, y la educación de Sofía es para que ella se dedique al hogar y a la familia. Eso es lo que recomienda Rousseau en este libro. También empiezan en esa época, a principios, después de la Revolución Industrial y en la generación, cuando se crean los primeros estados, los discursos desde las ciencias nacientes como la biología, la medicina y la psicología, que refuerzan una mirada esencialista en la que se señala que la mujer tiene cualidades innatas para el ejercicio de la maternidad. En este sentido, el papel de los higienistas y los médicos fue muy importante para responsabilizar de la salud de los niños a las mujeres desde su función como madres. Más o menos un siglo más tarde, o poco aproximadamente después de la obra de Rousseau, fue muy importante también el surgimiento del psicoanálisis. Para Freud, el desarrollo del niño depende fundamentalmente del papel de la madre. Freud hace interpretaciones sobre la evolución del niño que se fundamentan en el falocentrismo y la percepción de la mujer como un ser pasivo. Esto será posteriormente criticado fuertemente por diferentes corrientes del feminismo. Bueno, también en esta contextualización histórica destaco el papel de los estados que se van formando en Europa y también en América del Norte y del Sur, que se interesan por el crecimiento de la población y por la suerte de los niños. Esto último, que tiene que ver con los niños, la revalorización de la infancia, fue clave en el reforzamiento de la ideología de la maternidad. La maternidad se vuelve una política, se vuelve algo que interesa al Estado y de esta manera el Estado tiene un papel también importante en el comportamiento de las mujeres y en el control sobre sus cuerpos. Los estados adelantan políticas pronatalistas y se proscribe la anticoncepción y el aborto. Las tareas de las mujeres se naturalizan, se instituyen como parte de las diversas destrezas y habilidades femeninas que acompañan el rol materno. Por lo tanto, el trabajo que desarrollan las mujeres en la casa son excluidas del concepto de trabajo. En este sentido, es importante señalar que la ideología de la maternidad jugó un papel muy importante en el principio del capitalismo para justificar la división sexual del trabajo, que implicó asignar a la mujer al ámbito privado del hogar, que fue un ámbito no valorizado socialmente, y asignar al hombre la actividad productiva en el ámbito público. Para América Latina, los trabajos historiográficos encontrados mostraron que los estados emergentes también jugaron un papel importante, y dentro de estos estados los higienistas tuvieron también su papel. Estos especialistas reproducían las ideas provenientes de Europa, entre las cuales fueron muy importantes la doctrina de la eugenesia, porque digamos, a partir de esta ideología se responsabilizaban las madres respecto a la degeneración de la raza. En el caso de las mujeres de estos países, esto implicó un mayor control sobre sus cuerpos, porque no se trató solamente de la salud de los niños,
sino del origen de los mismos. Y esto estableció una diferencia entre mujeres de distintos orígenes raciales, es decir, a las mujeres blancas se les controlaba su cuerpo porque no debían haber mezclas raciales de mujeres blancas con población negra ni indígena. Y para las mujeres pobres, ese cuidado por la degeneración de la raza tenía que ver con el hecho de que se les recomendaba no trabajar porque eso podía atentar contra la salud de los niños, con el cuidado de los niños. Bueno, allí pues dejo la parte correspondiente a esta contextualización histórica. Y quiero introducir cuáles son todos estos debates que se van presentando a partir de las propuestas del feminismo. Bueno, en primer lugar encuentro que hay una primera etapa donde hay un cuestionamiento a la ideología de la maternidad, y la maternidad es considerada como una barrera para la emancipación de las mujeres. Esto corresponde principalmente a la segunda ola del feminismo y se inaugura con la obra precursora de Simone de Beauvoir en 1949, con El segundo sexo. Esta filósofa, desde su postura filosófica existencialista, ve la maternidad como un factor limitante para la autorrealización de la mujer como sujeto autónomo, y lo considera un lastre para su trascendencia. La obra de Beauvoir pues, tuvo una gran influencia en posteriores décadas. Una segunda obra que se considera también un hito y que en el feminismo es la obra de Betty Friedan, La mística de la feminidad, en el año 1963 en Estados Unidos, en la cual ella hacía referencia a la situación de vacío que experimentaban las amas de casa de clase media en Estados Unidos, respecto al hecho de que ellas habían sido recluidas en el hogar y su principal misión era la maternidad y la familia. Esto a pesar de que en Estados Unidos ya se había logrado el derecho al voto, al sufragio, y de que las mujeres ya podían salir a trabajar. Estas mujeres de clase media no encontraban otras formas de realización personal y sentían una gran frustración que fue relatada por Betty Friedan en este texto. A partir digamos, de estos hitos, se da toda una producción en esta segunda ola del feminismo, en la que hay una visión muy negativa respecto a la maternidad como una barrera para las mujeres. Por ejemplo, la obra de Juliet Mitchell en 1971, que cuestiona distintos aspectos de la maternidad. Y por ejemplo, digamos, si vamos a posturas más radicales, Sholani Firestone en 1976 llegó a proponer la abolición de la maternidad y el embarazo, digamos un caso más extremo. Décadas más tarde, ya desde otras corrientes del feminismo, especialmente feministas que estudian desde las corrientes del psicoanálisis, hacen críticas a la obra de Freud. Especialmente menciono en la línea de estudios de las relaciones objetales a las obras de Chodorov en 1978 y de Jessica Benjamin en 1988. Chodorov, por ejemplo, hace énfasis en los elementos sociales y culturales de los roles de hombres y mujeres en la crianza de los niños como determinantes de la identidad de mujeres y hombres. Por otra parte, Jessica Benjamin cuestiona el papel pasivo atribuido tanto a la madre como al niño en la relación temprana, papel pues que era propuesto por Freud y ella critica. Por otro lado, en la línea lacaniana del psicoanálisis, hay otros trabajos que apuntan a explicar la estructuración subjetiva de las mujeres y dentro de esta estructuración la integración sobre la figura de la madre y la relación de esta figura con el significado y la simbolización. Entre esas puedo destacar a Irigaray en 1974, Kristeva en el 81, Sisux en el 81, dentro de esta línea. Siguiendo las propuestas de esta línea y especialmente los trabajos de Irigaray, hay una corriente que luego se llamaría el feminismo de la diferencia,
donde se hace una revalorización de la figura de la madre y de la maternidad. Especialmente se destaca acá la figura de Luisa Muraro en 1991. Ella publica un libro que se llama El orden simbólico de la madre y considera que las mujeres deben tener ese referente simbólico para reforzar su emancipación y su identidad. Y ya digamos en la década de los 80 y de los 90 vienen a darse dentro de todo este debate sobre el concepto de la maternidad y el papel que tiene este concepto en la identidad de las mujeres y en la emancipación de las mujeres. Se dan críticas desde el feminismo negro y el feminismo postcolonial. Las feministas negras hicieron críticas muy fuertes a las posturas de las primeras feministas de la segunda ola del feminismo, porque consideraban que las propuestas que ellas habían hecho se basaban en una generalización de las condiciones de las mujeres blancas de clases medias de esos países y no tenían en cuenta las condiciones y la situación de opresión de mujeres de otras características étnico-raciales y de clase. Especialmente se criticó mucho la obra de Betty Friedan. Están, por ejemplo, los trabajos de Bell Hooks en el año 74 y de Patricia Hill Collins ya en la década del 90. También otra línea de estudios que es los estudios postcoloniales hacen críticas a planteamientos de los anteriores feminismos sobre la maternidad, por ejemplo, feministas como las chicanas, feministas lesbianas, feministas de países del tercer mundo, mostraban cómo los estados nacionales ejercen el control y el poder sobre los cuerpos de las mujeres a partir de jerarquías étnico-raciales y diferencias de clase. Estos estudios muestran cómo el poder colonial sigue operando en los estados modernos a partir de la vigencia de formas hegemónicas de conocimiento respecto a las culturas minoritarias que hay en estos países. Por ejemplo, allí están los trabajos de Gloria Sandúa en la década de los 80 y de, por ejemplo, Chandra Mohanty y Saba Mahmood de Egipto. Principalmente en estas dos últimas posturas es que digamos, nos proponemos hacer el análisis para las poblaciones que hemos trabajado en el proyecto. Bueno, entonces dejo allí la parte de esas consideraciones teóricas y bueno, les voy a presentar ahora el primer grupo de mujeres, que son las mujeres NASA y MISAC estudiadas en el proyecto. Respecto a estas poblaciones, aunque digamos voy a hacer generalizaciones, digamos que a veces omitirán pues detalles que puedan ser importantes, pero por tiempo pues no puedo entrar en profundidad. Debo señalar en primer lugar que hay diferencias notorias entre las mujeres de mayor edad y las nuevas generaciones, que encontramos que obedecen a transformaciones de las sociedades indígenas y a su progresiva incorporación y articulación con las sociedades regionales y nacionales. En relación a esas diferencias, esas visiones tradicionales que hay sobre la maternidad tienen mucho que ver con esa origen campesino, es decir, son sociedades campesinas que han dado una alta valoración a los hijos, tanto en las mujeres como en los hombres. Tradicionalmente no se conciben a las personas en edad adulta sin hijos. En las zonas campesinas hay una presión colectiva para que los adultos entren en unión, es decir, no se conciben como normal las personas adultas solteras. Esa no es una forma propia pues, de familia en estas comunidades. Los relatos dan cuenta del fuerte control que existía sobre el cuerpo de las mujeres dadas estas tradiciones culturales. Les voy a leer una cita de una joven que nos habla, una mujer de 32 años, casada y con 2 hijas, que nos habla sobre su madre. Dice: mi mamá fue la que me aconsejó para que planificara cuando tuve la primera niña.
porque ella decía, en mis tiempos nunca, ¿cuándo había eso? Y uno a veces no quería tener hijos y los esposos bravos, y lo obligaban a uno, quisiera o no quisiera. Lo cogían a la fuerza y uno tenía que estar asumiendo otro hijo año por año, y eso era muy difícil, sabiendo que no hay comida, tan dura que es la vida. Y mi mamá decía que ella siempre le recalcaba eso a mi papá, y él como que no entendía. Esto pues decía esta mujer de la población guambiana. Bueno, para seguir ampliando un poco, digamos, este panorama, es importante señalar que en estas sociedades indígenas tiene presencia el amaño, que es una etapa previa al matrimonio donde las parejas conviven, y si la relación da resultado, pues posteriormente el matrimonio se consolida. Sin embargo, se notan diferencias entre la población nasa o guambiana o paez y la población misak. En cuanto a que en esta última hay una mayor formalización de las uniones, es decir, que el amaño termina en matrimonio formal, sea por la Iglesia Católica o por algunos de los ritos que hay en la región. Y hay una menor incidencia, por lo tanto, entre los misak del madresolterismo. Esto tiene que ver precisamente con la presencia más fuerte de la Iglesia Católica en la historia de este grupo y recientemente de otras iglesias evangélicas y cristianas. Por ejemplo, Julia, una mujer guambiana, nos decía lo siguiente: pues dentro de la casa me hicieron casar obligadamente, pues ya teniendo hijos, ¿cómo voy a dejar al marido? Hasta ahora cumplo y hasta la muerte voy a cumplir, porque ni Dios nos da la vida, nos ha dado para criar. Dice Julia, una mujer de 64 años, con 7 hijos y estudios de primaria de la zona de la Campana en Guambía. En esta etapa de amaño de la que estamos hablando, la mujer debe demostrar cualidades como mujer, entre ellas sus habilidades en el trabajo doméstico y también pues, en la agricultura, y su capacidad para tener hijos. Por ejemplo, Liliana Pillimue, en su trabajo de grado de historia, ella señalaba allí que una de las causas de separación entre los nasas es la esterilidad de la mujer. Entonces, es un indicador muy fuerte, ¿no? Bueno, sin embargo, sí hay que reconocer que entre las generaciones más jóvenes el rol materno sigue siendo un referente. En la formación de las niñas, incluso de mujeres muy jóvenes, todavía ellas referencian que se las educa para ser madres y esposas. Por ejemplo, Carmela, una joven universitaria de 23 años, proveniente de la zona de la Siria, la Calera, de la población nasa, nos decía lo siguiente: toda la vida mi mamá me había insistido en mi marido y prepararme para tener un hijo. En mi casa mi mamá y mi papá me insistieron toda la vida que uno se preparaba para tener esposo y formar un hogar. Bueno, pese a esto, sí encontramos que hay unas transformaciones significativas entre las generaciones más jóvenes en la población indígena, y esto tiene diversas causas. Voy a mencionar como las más destacadas que nosotros encontramos en investigación. En primer lugar, señalar el acceso a nuevas experiencias y oportunidades educativas en mujeres que ejercen liderazgo, especialmente esto en las mujeres nasas que son más activas en las organizaciones indígenas. Uno puede observar entre este grupo de mujeres, entre las mujeres líderes, que tienen un menor número de hijos, 2, 3, no llegan a 4. También ha sido muy importante, y también esto en más notorio en la población nasa, es la migración rural-urbana por temporadas de distintas cohortes de mujeres que vienen a trabajar a la ciudad de Cali como empleadas domésticas en oficios poco cualificados como ventas ambulantes o de otro tipo. Esto ha ocurrido a lo largo de todo el siglo XX, pero el efecto en las últimas décadas es más notorio porque hay una transformación también de la sociedad nacional. Entonces esto tiene su efecto sobre estas mujeres. Estas mujeres, al retornar a sus lugares de origen, son revalorizadas en la comunidad, pues porque llevan nuevas experiencias
y algunas de ellas llegan a ocupar lugares de liderazgo en sus comunidades al regresar. Otro elemento también importante son los mayores niveles de escolaridad. Esto lo notamos mucho más marcado entre los MISAC, donde se nota un mayor nivel de escolaridad en las poblaciones rurales. Se nota que hay una dinámica de cambio, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, hay comportamientos consensuados de la pareja, aunque por iniciativa de las mujeres, para limitar el número de hijos. Y se nota en las mujeres que ellas, digamos, proyectan su vida teniendo en cuenta el proyecto escolar. Les voy a relatar un pequeño fragmento de una entrevista a una mujer MISAC, una mujer guambiana. Ella decía lo siguiente respecto a la relación con su pareja: cuando nosotros estábamos de novios, como a los 3 años, él me dijo que si quería tener una relación sexual. Entonces yo decía, no, yo no puedo, uno estudiando y que yo quede en embarazo, ¿usted qué hace? Era la pregunta que yo le hacía. Entonces él me decía que no pasaba nada, que él respondía por lo que iba a pasar. Entonces él me insistía y uno con esa duda, uno que no había terminado el bachillerato y con un hijo. En el momento de la entrevista, Narcisa ya tenía 32 años, vivía en unión libre y tenía apenas una hija, no tenía más hijos. Bueno, otro factor que consideramos que está teniendo una importancia significativa son las oportunidades educativas que se han abierto en ambos grupos, tanto de mujeres nazas como de mujeres guambianas, bueno, hombres y mujeres, para acceder a las universidades de la región a partir de las políticas de discriminación positiva que se han abierto inicialmente en las universidades públicas y que luego las han tomado como ejemplo universidades privadas, lo que está produciendo una nueva generación de hombres y mujeres profesionales. Especialmente notamos entre las mujeres profundos procesos reflexivos respecto a la contradicción que tienen estas mujeres respecto a lo que se les ha inculcado en su comunidad y en su familia y lo que encuentran en la ciudad, la nueva experiencia que tienen. Por ejemplo, una de las entrevistadas que cité antes, Carmela, una joven universitaria, NASA, nos decía lo siguiente respecto a que ella ya estaba separada porque no pudo compatibilizar sus obligaciones maritales con sus compromisos académicos, y ella se comparaba con sus hermanas que seguían casadas y que habían logrado conservar el matrimonio. Ella decía lo siguiente: no, a raíz de la separación yo me sentí defraudada, me sentí horrible, porque era algo que yo toda la vida me había prometido, ser buena mujer, tener hijos, y no pude, imagínate. A mí me da tristeza porque yo me he sentido sola y hueca. Ellas sí lograron esa meta que alguien les había planteado. De pronto fue mi mamá y mi papá, y yo sola, tuve marido y fallé. Pero también me doy cuenta que no tengo marido porque no quiero, y también me doy cuenta que no sé si me graduaré, pero he aprendido bastante. Ella en ese momento todavía estaba soltera y sin hijos. El comentario de ella pues muestra este conflicto interno de los valores tradicionales de la maternidad y la familia y la opción que ella escogió de seguir formándose. Entonces ahí se puede ver cómo inicialmente ella se autocensura, pero después reconoce que ella eligió separarse y luego reflexiona respecto a que lo importante no es el éxito profesional que ella pueda tener, sino el hecho de que ha tomado sus decisiones y que ha aprendido en esa experiencia, ha aprendido algo para su vida. Bueno, para finalizar esta parte sobre las mujeres indígenas, quiero señalar también cuál es el lugar de las mujeres respecto al movimiento indígena. Porque si bien hoy en día la presión sobre las mujeres en los resguardos para tener hijos ya no es tan fuerte, de todas maneras se sigue considerando que ellas son responsables de la prolongación de la comunidad en términos tanto culturales como biológicos. Esto en las poblaciones indígenas está todavía más reforzado porque son poblaciones amenazadas en un contexto de guerra como el que hay actualmente,
y pues amenazadas por diferentes actores armados, frente al cual estas poblaciones se sienten vulnerables y las organizaciones reaccionan mediante la politización de la maternidad, se podría decir. Un reflejo de ello se puede ver en cuanto a la oposición que tienen las mujeres indígenas al aborto, así como a promover prácticas de control de la natalidad. Especialmente las mujeres líderes, nosotros observábamos que no aceptan, digamos, no consideran que se deba limitar el número de hijos, más bien plantean la posibilidad de espaciarlos, pero no limitar el número de hijos. Bueno, esto pues lo vamos a ver también, algo de esto en la comparación con las poblaciones negras, que ahí voy a analizar a continuación. Bueno, en las mujeres negras también encontramos un contraste entre unas visiones tradicionales de la familia y de las uniones con unas nuevas tendencias. Lo que nos referencian las mujeres de mayor edad y las abuelas provenientes de las zonas rurales coincide con la literatura sobre las poblaciones afrodescendientes en América Latina y el Caribe, en cuanto que encontramos una organización familiar centrada alrededor de las mujeres. Las mujeres, a partir de una primera conformación de la pareja, que puede ser de carácter patrio local, es decir, que la mujer se va a vivir al domicilio del hombre, en las siguientes uniones se establece la matrifocalidad. Veamos, por ejemplo, el testimonio de Jorge, un hombre de 51 años, un hombre negro de Cali, que es profesional. Él nos decía lo siguiente sobre su familia, dice: porque el que se iba dejaba los hijos. Entonces mi abuela era una mujer que tenía hijos de distinto apellido, pero todos giraban alrededor de ella, más que los papás. Entonces para mis tíos, a pesar de ser de distintos apellidos, el referente fuerte era mi abuela, un nivel muy fuerte de autoridad, más fuerte que los hombres, decía Jorge. No obstante, pues se debe señalar que este modelo de matrifocalidad no implica que no haya una dominación patriarcal por parte de los hombres, como señalan Zafa en 2008, Stolke en 2000 y Monsen en 2002. En las poblaciones negras la ideología patriarcal tiene que ver con una hipermasculinidad que es valorada e idealizada por los varones. Pese a que haya una ausencia total o parcial del hombre por periodos en los hogares jefeados por mujeres. La virilidad se centra en la capacidad reproductora, en tener hijos con varias mujeres, y de esta manera entonces hay una presión muy fuerte sobre las mujeres de sus sucesivas parejas respecto a tener hijos, porque la continuidad de la relación puede depender de que la mujer tenga hijos o no. Entonces una mujer que por ejemplo tenga una situación de esterilidad, de pronto se puede quedar sin pareja, precisamente por esta visión de la masculinidad. Esto implica en las zonas de escasez de recursos del campo, de los sitios de origen de las mujeres, y en los sectores populares más pobres, que a pesar de que haya una mayor autonomía de las mujeres en cuanto a lo económico y a sus decisiones, también está implicado una precarización de ellas y una mayor intensificación de su dedicación al trabajo, tanto doméstico como el trabajo por fuera de la casa. Esto es lo que Janet Mommsen señala como la doble paradoja, en relación a que la dominación masculina se da a pesar de la relativa autonomía económica y laboral de las mujeres, o lo que ella llama o denomina el patriarcado en ausencia. Veamos una cita de una mujer negra de 53 años del barrio Manuela Beltrán. Ella nos hablaba sobre su infancia en el municipio de Puerto Tejada. Nos decía: digamos que como hasta los 11 años estuvo en Puerto Tejada. Entonces se le pregunta: pero mientras vivió en Puerto Tejada, ¿convivió con sus padres?
Ella decía, no, nada más con mi mamá, mi papá nunca lo conocí. ¿Por qué cree usted que su mamá tuvo 4 compañeros? Ella decía que porque no servían, buscando de pronto a alguien que llenara sus expectativas. Bueno, esto digamos ha sido como el antes, ¿no? Pero las nuevas generaciones que tienen mayores niveles educativos o mujeres que han migrado a la ciudad a trabajar en las últimas décadas, pues han cambiado sus comportamientos reproductivos y limitan el número de hijos. Las mujeres ya en la ciudad tienen menos número de hijos, ¿no? Digamos, con las sucesivas parejas. Y digamos, exigen a sus parejas esa responsabilidad, ¿no? Pues sobre, digamos, en cuanto a los hijos y la dedicación a estos. Por ejemplo, Fanny, una mujer negra de Buenaventura, separada, nos decía lo siguiente, una mujer de 30 años, nos decía respecto a su pareja, decía, que me ayude a construir todo con él, que es lo que yo le estoy pidiendo al papá de mi niño, que me ayude a aconsejarlo, que me ayude a criarlo, que me dé una estabilidad económica y emocional. Cuando yo digo una estabilidad económica, yo me refiero a vivir, no me refiero a vivir de lujo, pero sí lo necesario para sobrevivir. Digamos que esto es la manifestación de una mujer más joven. También hay que decir que para las nuevas generaciones de mujeres negras en las zonas urbanas de los sectores medios de Cali, tanto como de Buenaventura, la maternidad sigue constituyendo un elemento importante de la identidad femenina, pero las mujeres no están dispuestas a sacrificar otros aspectos de su vida, es decir, es una cuestión importante, pero deben permitir la realización personal de otras facetas como son el proyecto educativo y el laboral. Incluso uno llega a encontrar que ellas planifican tanto el número de hijos como el momento en que van a nacer esos hijos. La misma mujer que mencionaba antes, Fanny, de 30 años, nos decía lo siguiente: yo termino mi bachillerato, entro a la universidad, a los 22 años me gradúo y a los 25 años me estoy casando y tengo mi primer bebé. Bueno, a los 30 años ya era profesional y ya tenía un hijo y estaba separada. Tal vez sí lo cumplió el proyecto así como lo tenía pensado. También entre las mujeres negras se puede señalar, de acuerdo a las entrevistas que hicimos, que la maternidad ya no se concibe como un imperativo que le exige la pareja o una obligación del medio social, sino que es una opción propia que además no es considerada un obstáculo para otras metas, ya sean de formación, profesionales o metas políticas. Las mujeres tienen sus hijos y siguen formándose, pese a las dificultades, siguen desarrollando diferentes formas de mejorar su carrera profesional y su vida. Bueno, para finalizar esta parte sobre las mujeres negras del suroccidente colombiano, también quiero hacer una última observación respecto al lugar o al papel que se les da a ellas en el contexto de las reivindicaciones del movimiento negro, del movimiento étnico-racial que ha cobrado tanta fuerza en las últimas décadas. En este caso de las mujeres negras, al igual que las mujeres indígenas, uno encuentra por algunos de las entrevistas que las mujeres negras también están en su grupo posicionadas como reproductoras biológicas y sociales dentro de sus comunidades. Pero en este caso la presión que se ejerce sobre ellas no tiene que ver tanto con el número de hijos, sino la censura respecto a las relaciones interraciales. Es decir, no está bien visto que las mujeres negras establezcan relaciones con hombres blancos o mestizos. Como una feminista intelectual negra nos decía, mientras los hombres se autoatribuían la misión de ennegrecer el mundo, a las mujeres se les censuraba cuando establecían relaciones con hombres blancos o mestizos. Ella decía lo siguiente: claro, ellos tienen todo el derecho a meterse con quien quieran, con las mujeres que sean, pero han puesto en las mujeres negras el peso de la preservación de la identidad cultural.
Entonces, como que somos las mujeres la salvaguarda del patrimonio cultural. Y eso implica entonces que no nos podemos meter con cualquiera. Tiene que ser con un negro, porque entonces, ¿dónde está la tradición protegida y todo eso? Esto decía una mujer de 48 años, profesional de clase media intelectual de Cali. Bueno, ahí dejo la parte de las mujeres negras y voy a presentar la última parte relacionada con las mujeres blancas mestizas. Entre las mujeres que nosotros entrevistamos encontramos que la maternidad también es un elemento importante dentro de su identidad y que esto también, digamos, en los diferentes grupos y clases sociales. Por ejemplo, una mujer de 55 años, cuando le preguntábamos, una mujer mestiza de sectores populares, técnico superior, nos decía lo siguiente: cuando le preguntábamos si los hijos eran importantes en el matrimonio, nos decía, sí, para mí sí. Ay, claro que es una dicha tener sus bebecitos, tener una personita, alguien con quien más compartir de su vida. Incluso pues también para las mujeres más jóvenes, la maternidad también hace parte de su proyecto, pero es un proyecto a largo plazo que está supeditado a las expectativas respecto a la educación y al trabajo. Por ejemplo, una joven de 24 años, obrera, que vivía en un municipio, creo que en Jamundí, nos decía lo siguiente. Le preguntamos, pero digamos tú en qué condiciones quisieras tener un hijo. Ella decía, pues a veces me dan ganas de tener ya, porque a mí me gustan mucho los niños, y cuando por ejemplo van mis sobrinitos, y no, cuando él se va, se siente el vacío, como de que estuvo el niño. A mí me da como que, ay, qué rico. Pero tengamos en cuenta que ella tiene 24 años y todavía no tiene hijos, es decir, ella sigue, a pesar de que le gustan los niños, sigue aplazando ese momento. Encontramos diferencias entre los distintos grupos de mujeres respecto al control que se ejerce o que se ha ejercido sobre el cuerpo y al proyecto de vida que tienen, y esto está relacionado con la clase social y el nivel educativo. Por ejemplo, las mujeres de sectores populares vivieron un proceso de transición, que yo llamaría como de transición, es decir, en una primera etapa de la relación de pareja, la procreación llega ligada al matrimonio y llega como algo natural, algo que se tiene que dar. Y posteriormente ellas empiezan, después del nacimiento del primer hijo, empiezan a planificar y a decidir el momento de su nacimiento. Por ejemplo, Inés nos decía lo siguiente, cuando le preguntábamos si sus hijos habían sido planeados. Ella decía esto: bueno, yo me casé y a los días quedé embarazada. Después, cuando nació la niña, utilicé pastas, pero eso le estaba haciendo daño a la bebé, de manera que dejé de usarlas porque el médico me las prohibió. Luego me puse la T de cobre. Esta es una mujer ya de 55 años y ya con hijos grandes. En las mujeres de mayor nivel educativo que entrevistamos, que eran mujeres profesionales de clases medias, encontrábamos que el uso de métodos anticonceptivos e incluso la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo se dio desde el inicio de su vida sexual, incluso en medio pues, de las prohibiciones, porque eran mujeres más o menos, las que entrevistamos, de 50 a 55 años. Para estas mujeres la práctica del aborto fue asumida sin ninguna culpabilidad y como un derecho a decidir sobre su cuerpo. Por ejemplo, a una de las entrevistadas le preguntábamos sobre si le había tocado en alguna ocasión interrumpir un embarazo, y nos decía que sí. Y le decíamos, ¿cómo lo tomaste? Y dice, en ese momento lo tomé con naturalidad. Una amiga me recomendó un lugar, y como allá lo ponen a uno primero con una psicóloga y todo, y además yo ya tenía otro concepto de la vida, entonces sí lo hice naturalmente y eso. Pero eso nunca me ha afectado, nunca, para nada, no fue traumático. Esto lo decía Olga, una mujer de clase media, una mujer blanca de 55 años, sin hijos, mujer profesional. Por otro lado, las mujeres más jóvenes tienen posturas ambiguas frente al aborto.
prefieren cuidarse pues, porque no saben lo que hayan frente a un embarazo no deseado. Todavía pesan sobre ellas pues, consideraciones morales, ¿no? Presiones que han tenido en su formación. Una de las entrevistadas, sin embargo, nos manifestó que ella lo haría en caso de ser necesario. Ella decía, ¿qué pensás sobre el aborto? ¿Te lo practicarías? Respondió, la verdad, sí, yo sí. ¿Cuál sería la razón que motivaría eso? No, pues la universidad. Ahorita no hay una persona que yo diga, sí, estoy decidida pues a lo que sea. Entonces, que yo me vaya a meter con un man y que por X o Y motivo, un descuido puede él o por mí, y que yo vaya a quedar embarazada, yo no voy a tirar todo lo que llevo haciendo acá en la universidad. Esto lo decía una mujer blanca mestiza de 19 años, soltera y sin hijos, estudiante universitaria. Entonces, para concluir, llegamos a encontrar pues que las mujeres más jóvenes de sectores populares y clases medias, la maternidad se planifica para un futuro con mayor estabilidad económica, y por eso los hijos no deseados son vistos como una amenaza para el proyecto educativo y laboral que tienen. Bueno, y voy a finalizar con unas conclusiones muy rápidamente. En primer lugar, señalar que las formas tradicionales del orden familiar, como la matrifocalidad, tienen presencia en los tres grupos, tanto en las clases populares negras, en las indígenas y en los grupos mestizos blancos pobres, pero que, digamos, hay que reconocer que también esta forma tradicional está atravesada por un régimen de patriarcado, si bien encontramos especificidades en las distintas comunidades analizadas. También señalar que la maternidad y la valoración de los hijos vienen cambiando en todos los grupos sociales de mujeres, es decir, ya sean espacios heterosexuales de las mujeres obreras, entre las indígenas, o entre las mujeres negras y mestizas de las clases medias caleñas. Pero estas transformaciones están atravesadas por las coordenadas de clase social, de color de piel, de etnicidad, de creencias religiosas, de posturas políticas, de generación. Es decir, no hay una situación que uno pudiera decir homogénea, ¿no?, respecto a estas transformaciones. También encontramos que en las organizaciones étnico-raciales, tanto en las comunidades negras como en las poblaciones indígenas, las mujeres siguen teniendo el rol como reproductoras biológicas y culturales. Esto, por supuesto, con sus especificidades. También encontramos que, y esto, digamos, lo observo por las entrevistas que hice, aunque no, digamos, no trata de hacer una generalización, uno puede encontrar allí que no hay una secuencia lineal en cuanto a que las mujeres más jóvenes adopten necesariamente una visión más crítica o reflexiva sobre la maternidad o sobre su lugar como mujeres. Y esto pues va a depender de diferentes factores como la clase social, la generación, la militancia política, bueno, entre otras variables. Pudimos ver cómo entre las mujeres jóvenes de clases medias la maternidad sigue siendo parte de sus proyectos, pero hay una visión más racional sobre el momento de tener los hijos, lo cual está atravesado por cuestiones de clase social y nivel educativo. Por ejemplo, vimos cómo coincidían tanto las mujeres jóvenes universitarias de clase media, negras y mestizas, en cuanto a su aplazamiento de la maternidad, y esto obedeciendo a un proyecto educativo y laboral basado en el ideal de familia nuclear, en la que se espera que estén garantizadas previamente todas las condiciones económicas. Es decir, ya no hay la fe esa de que el niño trae el pan debajo del brazo, no, se planifica para que las cosas estén garantizadas antes de que se dé esa situación. Y por último, señalar lo que vimos de las mujeres indígenas más jóvenes que empiezan a acceder a estudios universitarios y se ven confrontadas entre esa educación familiar que recibieron en las zonas de origen y las normas comunitarias que aprendieron. Esto confrontado con las prácticas y valores nuevos que se estilan entre los jóvenes y las jóvenes,
blancas, mestizas y afros que se encuentran en el medio universitario y en el medio urbano de Cali y de otras ciudades. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a ser paracadémico en este acto de promoción de la profesora Jenny Pozo. Yo escribí algunas cosas que creo que ella de pronto ya conoce, no sé. Voy a compartirlas con ustedes y también tengo otros comentarios que me surgen en relación con su presentación hoy. No voy a repetir algunas cosas ya. Creo que sobraría de lo que escribí en relación, digamos, como a la síntesis que ella hace, y me voy a referir, digamos, de una vez a cada una de las partes. En primer lugar, pues la profesora Jenny Pozo presenta algunas consideraciones históricas y conceptuales sobre la maternidad y género, y voy a hacerle una serie de comentarios. A mí me llama la atención, digamos, que la literatura latinoamericana citada habla de pocos trabajos, digamos, similares en otras regiones de América Latina. Entonces, yo tengo la curiosidad, por lo menos, esas son como preguntas también para después, ¿no? Tengo curiosidad de saber si actualmente, incluso después de la publicación del trabajo en el 2010, conoce trabajos sobre el tema en otros países latinoamericanos, en Perú, en Bolivia, donde también hay, digamos, feminismos ya no postcoloniales sino decoloniales, y donde también hay preguntas en relación con estos cambios generacionales. Había escrito que, teniendo en cuenta que el proceso de redefinición de la nacionalidad en términos de multiculturalidad fue generalizado en América Latina después de la década del 90, podría suponerse que existan trabajos similares con los cuales se puedan entablar diálogos, paralelos y comparaciones que pueden resultar muy esclarecedores para el análisis de las transformaciones en estas experiencias y representaciones. Ahora, cuando yo escuchaba en la presentación, digamos, lo que la profesora comentaba sobre el Black Feminism, me parece que hay algo que tal vez no recuerdo, pero que me parece interesante, digamos, pensando que los trabajos nunca terminan, sino que pueden continuar, se pueden ampliar, y es el lugar que justamente dentro del Black Feminism, yo prefiero llamarlo Black Feminism a feminismo negro, porque no es un feminismo de las mujeres negras, es una postura. O sea, más que de color de piel, Black Feminism está haciendo alusión a una perspectiva política. Porque a veces cuando decimos feminismo negro, feminismo de las mujeres negras, tenemos una mirada esencialista al respecto. Entonces estaba pensando justamente en una de las autoras citadas, Bell Hooks, que justamente muestra cómo para las mujeres negras el cuidado de los niños, la demostración de gestos afectuosos con los niños, así no fueran los suyos, esos gestos eran justamente una expresión de su pertenencia a la humanidad, algo de lo que habían sido privadas las mujeres negras, pensadas justamente como mujeres insensibles y carentes de instinto materno. Y eso también es algo que cuestiona en Género, Clase y Raza Angela Davis, cuando señala cómo justamente el ámbito doméstico cobró un sentido distinto, por ejemplo, en las sociedades que habían sido esclavizadas. Es decir, lo que quiero decir es que cuando el Black Feminism hace una crítica de ciertas categorías como patriarcado, como familia, como maternidad, precisamente cuando se hace una crítica de la universalidad de esas categorías, está invitando justamente a utilizarlas de manera siempre contextual. Y por ejemplo, en el contexto de las sociedades esclavistas, el lugar que tenía el mundo doméstico
era, por el contrario, un lugar donde se podía reivindicar un espacio de no alienación. Entonces, en las sociedades occidentales, y como decías tú, para Betty Friedan, el espacio doméstico era lugar de alienación. En el caso de las sociedades esclavistas, el ámbito doméstico era un espacio justamente no alienado. Entonces, me parece que eso podría enriquecer, digamos, como la reflexión. Y en ese sentido, tampoco ni la feminidad ni la masculinidad eran las mismas. Es decir, el hombre esclavizado estaba desprovisto de todas las características de las que supuestamente se atribuyen a todos los hombres. Eran hombres que no tenían, las mujeres no eran dependientes de ellos porque todos eran esclavos y eran propiedad de los amos. En ese sentido, tampoco las mujeres dependían de ellos. Eran hombres que realizaban trabajos domésticos. Entonces, de alguna manera, eran actores dominantes, digamos, paradójicos. Era como para señalar eso. Eso me parece importante, digamos, como traerlo a colación del black feminismo. Y también me parece interesante las reflexiones que hace una autora del feminismo decolonial como María Lugones, cuando ella señala justamente que en las sociedades, es decir, en las sociedades americanas, desde el punto de vista de los colonizadores, las mujeres tenían sexo, pero estaban desprovistas de género, porque eran solamente percibidas como hembras y no como mujeres. Eso para diferenciar justamente que la palabra mujeres se está refiriendo a un proyecto de género, pues tal como lo señala Simone de Beauvoir cuando dice que la mujer no nace sino que se hace, señalando la diferencia entre biología y destino social. Entonces María Lugones también tiene reflexiones que me parecen interesante incorporar en esta revisión en relación con la feminidad, con la sexualidad y probablemente con la maternidad. También, es decir, al escuchar justamente la presentación, yo me decía que se habla mucho de ese entronque en los Misaj de una cultura patriarcal, una influencia de la Iglesia Católica. A mí me interesaría saber, digamos, si hay trabajos sobre el periodo colonial donde se ha trabajado pues, de forma más precisa ese entronque. Y si hubo, es decir, supongo que digamos, en ese contexto hubo transformaciones en esas relaciones de género existentes. Entonces, ¿de qué forma? Y otra cosa es que el honor también podía jugar un lugar importante. Y en ese sentido, pues también quería conocer más sobre las nociones de honor de cada uno de esos grupos y el lugar que podían jugar, es decir, el lugar que podía tener la maternidad en esa adquisición del honor. Es decir, la maternidad, por ejemplo, podía ser una forma de redimir comportamientos desviados como tener hijos no ilegítimos. Es decir, la maternidad ejemplar podía ser una manera de redención social. Bueno, eso digamos en relación con la primera parte. Ya entrando en la segunda parte, se plantea que la reflexión sobre las mujeres indígenas y negras debe darse desde el lugar donde hablan ellas. A mí me parece que valdría la pena subrayar en qué se diferencia metodológicamente este trabajo de otros, en que los expertos estudian y analizan los discursos y las prácticas de sus sujetos de investigación sin involucrarlos en sus análisis. Yo creo que es algo que al principio pues tú señalabas de la participación de los estudiantes, de un gran número de personas que contribuyeron a esta, digamos, a esta investigación. Yo creo que también se plantearon como formas distintas de producción de conocimiento y creo que valdría la pena explicitarlo. Igualmente me parece importante precisar mejor el lugar, el contexto social de enunciación de las y los sujetos entrevistados y además las condiciones sociales e intersubjetivas de producción de los datos analizados, porque a veces simplemente se dice Carmela 30 años vive en Cali, pero pues sabemos poco de su historia y pues y eso lo hacemos todos, es decir, es también la reflexión que yo me he hecho en relación a cómo utilizamos los testimonios, es decir, habría que dar más datos y de cómo se produce esa interacción para dar cuenta, pues digamos, esas respuestas no son aisladas, sino que fueron el fruto pues, de un intercambio muy preciso.
yo tengo también otra curiosidad. Cuando se habla de los grupos negros, se está hablando de los grupos negros en el contexto del multiculturalismo, o sea, grupos negros que de alguna manera han sido indigenizados en la medida en que son concebidos como grupos étnicos. Entonces, yo me preguntaba, pues hasta qué punto no valdría la pena precisar mejor las influencias que ha tenido el contexto del multiculturalismo en estos nuevos discursos. Cuando yo leo los testimonios señalados, se está haciendo referencia a las mujeres negras. Me parece que ellas siempre se están viendo, percibiendo como individuos. Sin embargo, únicamente aparecen como miembros de grupo cuando se analiza la relación que ellas tienen con los movimientos étnicos. En cambio, es decir, me parece que eso es distinto en el caso de las mujeres indígenas, en que ellas siempre se ven como miembros de grupo. Y eso me parece que está directamente ligado con, digamos, la diferencia, el distinto lugar que ocuparon indígenas y negros en el orden socio-racial y en el relato de la nacionalidad colombiana, en sus relaciones familiares y de género, y por ende en las representaciones y experiencias de la maternidad. Entonces, mi pregunta es qué cambios ha traído el multiculturalismo en la forma en que esas mujeres se representan. Y yo creo que ese modelo de grupos étnicos para pensar digamos, las poblaciones negras ha tenido también una incidencia, por ejemplo, en temas como la maternidad. Lo que decías un poco, las mujeres se ven efectivamente también como reproductoras a la vez biológicas y sociales del grupo. Pero creo que eso es algo relativamente nuevo, diría yo. Esa es como mi hipótesis. Es decir, lo que me parece importante subrayar es que las personas negras y digamos, no se han visto como miembros de grupo por el lugar que tenían. En cambio, digamos, las mujeres indígenas siempre se ven como parte de una comunidad. Eso es lo que me parece importante subrayar. Yo no sé si no ha habido cambios en las masculinidades. Es decir, cuando se habla de los hombres, a veces tengo la sensación de que los hombres no cambian. O sea, las mujeres cambian, pero entonces los hombres no cambian. Es algo que me pregunto. Y yo me imagino que si las mujeres cambian, los hombres necesariamente tienen que cambiar. Por lo menos para responder a los cambios de las mujeres. Es decir, mujeres u hombres son, en realidad son definiciones relacionales, lo que llamamos mujeres y hombres. Entonces, cuando se habla de dominación patriarcal, cuando se habla de hombres, a veces tengo la sensación de que los hombres se mueven menos o se mueven, o sea, probablemente, pero quisiera ver, o sea, no sé. Entonces, y digamos el hombre que se entrevista, que es ese señor Jorge, efectivamente le está haciendo referencia, pues digamos, a su abuela y al lugar que ocupaba su abuela, pero digamos no tiene una reflexión sobre sí mismo. Entonces yo digo, bueno, pero qué pesada ha desperdiciado la oportunidad para preguntarle no solamente sobre su abuela, sino sobre él mismo. Lo que quiero decir es que la maternidad también es un espacio relacional, y en la maternidad también intervienen los hombres. Entonces, pues eso, no se puede ver únicamente como la maternidad en función de las mujeres. Y por ejemplo, la mujer citada, donde ella dice que los hombres se han dado por misión ennegrecer el mundo mientras las mujeres tienen que preservar las relaciones interraciales, pues yo escucho allí, digamos, una reflexión muy contemporánea. Me imagino una mujer que ha pasado probablemente por el feminismo, y es algo muy particular. Entonces también, por eso digo, siempre me queda la pregunta de quiénes son las personas que están hablando. Quisiera saber más. No para invalidar lo que esas personas dicen, sino para contextualizarlo y entenderlo mejor. Y creo que eso pues le puede dar profundidad a los relatos. Ahora, en relación con el trabajo mismo, pues yo
yo señalaba que me parecía importante profundizar en el concepto de subalternidad y señalar cómo se usaba, si era en un sentido gramsciano, en el de los estudios subalternos o poscoloniales. En el artículo es usado, uno, para describir sectores sociales marginalizados, en otras ocasiones para referirse a grupos minorizados por razones de género, raza y etnicidad, y en tercer lugar como una posición de sujeto desprovisto de representación. Entonces me parece que, digamos, y lo digo porque este trabajo no es un trabajo finalizado, sino que al contrario se puede enriquecer con este diálogo. Me parece que justamente el momento de la promoción también es un momento para hacer de ese trabajo otra cosa, para continuarlo. Me parece importante, digamos, como profundizar. En las conclusiones se alude a las transformaciones ocurridas en las maternidades y feminidades de las clases subalternas y se precisa en un paréntesis mujeres negras e indígenas, como si las mujeres mestizas de sectores populares no pertenecieran a estas mismas clases subalternas. De ahí me surgen las dudas de cuáles son los criterios que definen en este trabajo la subalternidad. Bueno, al final también me estaba preguntando si en todos los casos habías planteado preguntas sobre el aborto. Es decir, yo tuve la sensación de que cuando hablabas de las mestizas, en un momento dado hablaste de mujeres blancas, luego hablaste de mujeres blanco-mestizas, se fueron blanqueando las mujeres mestizas. Entonces yo me decía, también dentro de las mestizas opera el colorismo, hay mestizas más oscuras, mestizas más claras. ¿Eso tiene algún peso en tus entrevistadas, en esa variedad? A veces, por ejemplo, no coincide ser más joven con tener mayor nivel educativo. Se puede ser joven y no tener nivel educativo y estar más atado a la maternidad que generaciones anteriores, precisamente por el contexto de conflicto, el contexto de desplazamiento y el lugar central que se le asigna a las mujeres jóvenes, justamente como responsables de la, digamos, de la subsistencia del grupo. Entonces no es una cuestión de juventud, sino es una cuestión también como de muchas cosas a la vez. Y sí, la última pregunta era si efectivamente en todos los casos habías preguntado sobre el aborto, porque eso apareció mucho más cuando te referías a las mujeres mestizas y cuando te referías a las mujeres indígenas muy rápidamente para señalar que el aborto estaba proscrito justamente por ese lugar central que tenían en la reproducción biológica y social del grupo. Entonces, pues yo espero que mis comentarios sean escuchados como comentarios que van a permitir enriquecer el desarrollo de este trabajo. Gracias. Bueno, bueno, también muchas gracias por la invitación a comentar el trabajo de la profesora Jenny. Para quienes estamos inmersas en estos estudios con comunidades indígenas, pues resulta fundamental que podamos ver reflejados todos estos temas, sobre todo que son muy delicados a la hora de abordarlos precisamente con las mismas comunidades. Yo quisiera hacer como 3 comentarios de orden teórico, metodológico también, y uno pues más de la última parte que tiene que ver con las entrevistas y lo que abordas en la parte final del documento. Bueno, lo primero que quisiera decir es que el aporte más importante es empezar a trabajar también en este país, en esta región, temas que han generado muchísimas tensiones que tienen que ver con los trabajos culturales y el feminismo. Es decir, ahí siempre hemos tenido tensiones, hemos tenido diferencias muy profundas, y empezar a aproximarnos desde perspectivas diferentes, como la perspectiva decolonial, que tú algo no lo mencionas como decoloniales, sino como postcoloniales, pero que vale la pena empezar a trabajar. 3 elementos que decía, o 3 aspectos teóricos para el trabajo, básicamente con mujeres. En este caso me centré un poco más en las mujeres indígenas y comunidades indígenas. Primero, aunque tú lo mencionas, creo que valdría la pena profundizar un poco también eso, el lugar desde donde se está trabajando teóricamente
la investigación, el estudio, no solamente en términos de la metodología del trabajo de campo y demás, sino que, por ejemplo, tú lo dices en algún momento, la teoría de conocimientos situados complejos que plantea Donna Haraway. Bueno, cuando uno lee después las entrevistas, se da uno cuenta que sí, que efectivamente estamos hablando desde el lugar de las mujeres, y es muy importante, como decía la misma Haraway, una mirada encarnada, ¿cierto? Encarnada en esos cuerpos de mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas, negras y mestizas. Pero creo que valdría la pena ampliar un poco más ese marco teórico desde el cual se está desarrollando la investigación, y particularmente con ese aporte que hace Haraway, que tú lo mencionas, que no queda claro la conexión, entonces valdría la pena. El segundo aspecto tiene que ver precisamente con cómo estas, creo que lo voy a leer, escribí aquí, que me parece importante. El documento presenta elementos originales, en tanto propone abordar un tema que ha tenido avances teóricos y aproximaciones conceptuales al interior del movimiento feminista, pero que ha sido cuestionado por feministas latinoamericanas, básicamente las que se denominan ahora las feministas del Ayala, por cuanto en muchas ocasiones no se tiene en cuenta las historias de las mujeres de la subalternidad, a las que poco se les escucha en su identidad política de mujeres que se piensan colectivamente. Y creo que ahí hay un aspecto que podríamos avanzar mucho más en términos de estas feministas de la decolonialidad y su paso hacia la transmodernidad, que para el trabajo con las comunidades indígenas y con las mujeres indígenas es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque, bueno, la pelea que hemos tenido nosotras, la pelea no, más bien el debate, la discusión que hemos tenido en el Cauca con las comunidades indígenas, es que cuando vamos a hablar de todos estos temas relacionados con categorías conceptuales para abordar los problemas de las mujeres, entonces estamos paradas en un proyecto occidental de la ilustración, que es el feminismo, y que no da cuenta de las realidades culturales de las comunidades. Sin embargo, cada marcha, cada movilización, cada proceso que se hace en las comunidades por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, pues son parados en el mismo proyecto de la ilustración y de los derechos humanos. Entonces, para unas cosas sí, para otras cosas no. Y ese es el debate que tenemos con los pueblos y con las comunidades indígenas, y es que abordar estos temas relacionados con la maternidad, con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con las violencias, por supuesto, hacia las mujeres, pues es algo que va en contra del pensamiento cultural, de las orquestas culturales y demás. Entonces, me parece que es muy importante porque esta mirada de la transmodernidad que están planteando los feministas de la Ayala recoge, por ejemplo, cómo este proyecto ilustrado de los derechos humanos y los derechos de las mujeres es muy importante para poder trabajar también en un análisis encarnado, para juntarlo con lo anterior, desde el cuerpo de las mujeres indígenas y desde los procesos culturales de las mujeres indígenas, pero teniendo en cuenta también unos mínimos de la reflexión política y teórica que tiene que ver con el respeto, por ejemplo, de los derechos humanos. Entonces creo que vale la pena ubicar también el análisis en ese punto. Y por último, algo que me parece que es muy importante, que también es mencionado en el texto, y solo quisiera como profundizar un poco más, es la mirada distinta que colocó también por fuera del esencialismo y los naturalismos, el feminismo de la diferencia, básicamente en un texto que trabaja Victoria Sendón de León, que se llama Feminismo Holístico, muestra, por ejemplo, cómo con el surgimiento del patriarcado, no hay una fecha exacta, pero 5.000 millones de años, lo que, digamos, la maternidad lo que permitía era eliminar el pensamiento binario que impone el patriarcado. Es decir, ese pensamiento binario 1-0, ese pensamiento binario vencedor-vencido y demás que conocemos, que está en el pensamiento científico y en el patriarcado impregnado, por supuesto, es algo que en la maternidad no existía, porque la madre y las diosas que estaban, digamos, en ese momento, eran las veneradas precisamente por su fertilidad, contenían el 1-0 en el mismo cuerpo. Y ese pensamiento binario
no existía en la lógica materna. Entonces es una mirada diferente de esa maternidad, otorgándole un papel, por supuesto, que revaloriza ese rol de la maternidad, que me parece que es interesante, por lo menos para pensarlo también en la lógica de lo que significa para las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes, mestizas, que fueron entrevistadas y que en general lo que podemos ver en la región, por lo menos con las mujeres indígenas, es que asumen ese rol de la maternidad como un imperativo ético y por supuesto como un imperativo político, ¿sí? No solamente impuesto, aunque por supuesto que en muchas ocasiones sí, pero a veces muchas de ellas, y eso es lo que reivindican las feministas de la Yala, están trabajando la maternidad también como una opción política, ¿sí? Porque en palabras de algunas de las mujeres, si no el indio desaparece. Esa es un poco la lógica que ellas planteaban. Si nosotras no nos ponemos en esta tarea también como un imperativo ético y político, pues tenemos ese problema. Y cuando ya es como una opción política, bueno, pues eso tendríamos que pensarlo de una manera diferente. Nosotras hemos tenido algunos procesos de aproximación al trabajo de las mujeres indígenas, por ejemplo, en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, y hemos encontrado cosas muy interesantes que nos han puesto además a pensar mucho. Por ejemplo, en algún taller que trabajábamos con mujeres en tierra adentro, ellas nos decían, lo que pasa es que nosotras no queremos, creo que tú lo mencionaste también, no queremos tener menos hijos, porque tener menos hijos significa desaparecer culturalmente, y esa es la carga que también ellas llevan a cuestas. Pero si queremos tener los hijos más espaciados, porque estamos muy cansadas con hijos un año tras otro, tantos hijos, 8 hijos. Entonces eso, digamos, es una mirada desde su proceso cultural, pero es una mirada frente a la autonomía del cuerpo y a sus derechos sexuales y reproductivos que también, digamos, vale la pena recoger. Entonces, para terminar, yo simplemente planteaba en los comentarios que valdría la pena profundizar un poco más alrededor del concepto del cuerpo en las mujeres indias y negras, pues el mismo, en tanto localización inmediata que conforme el lugar y el campo perceptivo, implica una materialidad inmersa en un proceso histórico y cultural. Por ello, la concepción de la maternidad como categoría asociada al cuerpo puede cambiar a medida que las sociedades se transforman. Y en ese sentido, digamos, dar una respuesta un poco a el análisis que tú hacías frente a la concepción de la maternidad de las mujeres más jóvenes y de las mujeres mayores. Pero en todo caso, para el feminismo, la maternidad se constituye como un campo político de poder cuya punta de lanza es la división sexual del trabajo. El cuerpo constituye la prueba más contundente de nuestra existencia, es nuestra realidad categórica, pero la realidad es siempre una realidad simbólicamente ganada y en tanto una realidad implícitamente e implicadamente simbólica. Creo que avanzar un poco conceptualmente en esa relación cuerpo, concepción del cuerpo, maternidad, también ayudaría en un trabajo posterior, por supuesto, ayudaría a profundizar un poco más en ese lugar, ¿sí? en esa mirada desde donde están hablando las mujeres. Pues eso, gracias. Bueno, muchísimas gracias a Mara y a Alejandra, pues los comentarios realmente pues me generan muchísimas más inquietudes para seguir trabajando. Me parecen muy importantes las sugerencias que me hace Mara sobre Black Feminist, y digamos aclarar más esto, enfatizar más este aspecto del político, ¿no? La verdad que también digamos la extensión de los artículos que uno puede publicar en una revista tampoco permiten que uno profundice en muchos aspectos. Esto también incide en, por ejemplo, lo que mencionaban de las entrevistas. En el trabajo más largo que se hizo, que Mara tuvo la oportunidad de revisar, de pronto ahí sí era más fácil seguirle la pista a las personas que eran entrevistadas, porque aparecían, en algunos de los textos sí aparecían relatos donde se identificaba más fácilmente cuál era como la historia de vida de algunas de las entrevistadas, ¿no?
pero en un texto tan corto, pues habría que ver cómo hacerlo para que esto quede más, así sea con una nota al pie de página, para que quede más identificado. En cuanto a, sí, a lo que mencionabas del diálogo con, digamos, las personas entrevistadas, ¿en qué se diferencia este trabajo de otros en los que las personas objeto de investigación, qué tanto participan, ¿no? Digamos, no fue posible pues, hacer un diálogo tan directo, pero sí hay que mencionar que en el equipo de trabajo sí habían estudiantes indígenas, habían 2 estudiantes indígenas, habían personas del colectivo LGTBI, es decir, se procuró en esa medida, pero realmente pues nuestro medio académico tiene unas normas rígidas y tampoco es tan fácil hacer esos diálogos por los tiempos y por la forma de trabajar, pero se hizo en lo posible, digamos. Nosotros los textos realmente fueron construidos a partir de reuniones y reuniones con el equipo, ¿no? Donde se discutían los contenidos de los textos que se construyeron. Bueno, ¿qué otro comentario? Sí, digamos, tengo que profundizar en este concepto de subalternidad. Realmente, tal como está planteado allí, puede dar lugar a confusión. En cuanto al tema del multiculturalismo y allí habría que, digamos, hacer reflexiones sobre precisamente estos procesos que se llaman ahora de reetnización o de personas que anteriormente no se consideraban parte de un movimiento étnico y que han ido tomando conciencia y han ido transformando su mirada sobre el mundo y sobre quiénes son, sobre su identidad. Entonces, en este sentido, realmente las respuestas de algunas de las entrevistadas eran respuestas de mujeres que, a pesar de que las clasificáramos, por ejemplo, como mujeres negras, pues yo no creo que uno podría decir que ellas a lo mejor no se consideraban mujeres negras, respondían como si fueran mujeres mestizas, con proyectos muy parecidos a los de las mujeres mestizas. Pero luego yo también tengo dudas respecto a lo que mencionábamos de esa presión del grupo como tal, así no haya esa identidad tan manifiesta de ser mujeres negras. Yo recuerdo, por ejemplo, un trabajo, creo que era una publicación de Peter Wade, donde él mencionaba, hacía la cita de una mujer negra de clase media, y digamos que esta mujer estaba casada con alguien mestizo, y ella refería que ella era muy criticada en su medio, en su grupo de familia negra, por haberse casado con un mestizo. Lo que pasa es que ahí el análisis no iba en este sentido, él lo hacía en términos de clase. Él decía que la gente negra no digamos, estaba imbuida por un sentimiento de igualdad, de igualitarismo, y no aceptaba fácilmente que otro ascendiera en la escala social sin compartir esos logros. Entonces, en ese sentido, no estaba bien visto que alguien se casara con un mestizo y saliera como del grupo. Digamos que se requeriría un análisis más a fondo para saber hasta qué punto esto tenía que ver con la pertenencia al grupo o a una cuestión de clase o a una... Bueno, pero sí hasta qué punto hay censuras frente a las mujeres por esas relaciones interraciales y no frente a los hombres. Ahí los hombres se arrogan ese derecho a censurar a las mujeres. Eso pues habría que investigarlo más adelante. Pues las sugerencias de Alejandra respecto a este tema del conocimiento situado, pues habría que realmente profundizar más y digamos desarrollarlo en toda su extensión para sacarle más jugo a los análisis. Y digamos, yo realmente no he leído sobre esta corriente que me mencionas de las feministas de Alab Yala, ¿sí? De Alab Yala. Pues yo creo que esto enriquecería pues el trabajo que estaba haciendo y pues realmente me resulta interesante pues tener en cuenta estas sugerencias. Lo mismo lo del cuerpo de las mujeres.
bueno, eso ya implicaría como otra investigación, pero sí creo que sí vale la pena hacer la reflexión, y la reflexión es en el sentido de la maternidad como opción política, ¿no? Y el significado político de la maternidad, que digamos que ha sido la discusión a todo lo largo de la historia del feminismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que profundizar, pero digamos a partir de estas corrientes, ¿no? que sitúan a las mujeres desde su lugar, desde sus propios discursos. Bueno, lo voy a dejar ahí porque yo creo que no vamos a resolver ahora todas las inquietudes. Esto quedará pues para el trabajo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este acto de ascenso hoy, y pues espero que nos volvamos a encontrar con Mara y con Alejandra en otras ocasiones para seguir dialogando. Bueno, en nombre de la facultad, del comité de credenciales, agradezco mucho la participación de todas las personas aquí presentes, por supuesto especialmente la participación de las colegas Mara Ibero y Alejandra Miller, y a la colega felicitaciones y el impuesto. Muchas gracias. Bueno, hemos cumplido.